Buen día a todos. Se da inicio al capítulo estudiantil, relatos de experiencias estudiantiles de proyectos institucionales. La primera presentación del relato va a estar a cargo de Andreana Filzinger, la repercusión en la vida de los pacientes que recibieron terapia básica periodontal en la cátedra de periodoncia de Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Córdoba. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Andreana. Esta es una presentación, un relato. Voy a contar más o menos cómo fue lo que realizamos en un proyecto, microproyecto que se extendía a un macroproyecto de la doctora Usín, en el cual cuando me agregué a la cátedra en el año 2019, en la cátedra de periodoncia B, comenzamos a trabajar. Quiero pedir disculpas, me faltó el loguito de la jornada, pido perdón. Paso con estas. Perfecto. Acá, perdón. Elegí esta frase que me gustó mucho cuando con la doctora preparamos cómo contar y poder trasladar algo que fue bastante clínico y capaz del trabajo diario que hacemos en la cátedra con pacientes y con los alumnos y sus pacientes, cómo trasladarlo a lo que fue mi sensación a la hora de realizarlo. Que dice, toda percepción está coloreada por la emoción, y así fue como arrancó, porque al principio yo tenía toda mi inexperiencia, tanto en el manejo con los pacientes, lo que implicaba charlar con ellos, explicarles también la selección o la calibración del grupo de trabajo y de los pacientes que íbamos a seleccionar, que ya habían recibido la terapia básica periodontal desde la cátedra. Comencé con las docentes de la cátedra, que ellas me iban ayudando y guiando, y al principio, tenía mucho nerviosismo de cómo comunicarme, qué palabras usar para que también sea comprensible para el paciente, y yo también poder notar cómo ellos habían percibido y qué tanto beneficios habían recibido luego de recibir este tratamiento que ofrecíamos desde la cátedra. Bueno, acá se puede ver en estas imágenes, son recortes de la entrevista que aprobada por un comité de ética que habíamos utilizado, en la cual la percepción le medíamos con una escala de tipo Likert, del 0 al 4, en el cual el paciente, nosotros podíamos otorgarle a cada respuesta un número para después, mediante una prueba de chi cuadrado, obtener los resultados. Pero bueno, eso era... ahí ya también trabajamos interdisciplinarmente con otros profesionales que nos ayudaban, y eso también fue una experiencia muy enriquecedora para mí, porque me permitió salir de lo que eran los conceptos clínicos y todo lo que uno aprende en la facultad, en los contenidos y la teoría, sino trasladarla al trato con las personas, que es lo que uno va aprendiendo con los años. Bueno, luego vino la pandemia, y cómo podemos seguir trabajando con esto. Entonces ahí se propuso realizarlo vía un cuestionario Google, en el cual se lo mandábamos a los pacientes, de los cuales ya teníamos sus datos, y si surgía alguna duda también, después conectarnos vía videollamada, que fueron recursos que realmente se expandieron durante la pandemia y pudimos seguirlos aprendiendo, y vinieron para sumar también a esta post-pandemia que vivimos ahora. Bueno, les quiero agradecer mucho. Esto es más, continuamos trabajando. La idea es que esto continúe, y bueno, esto ha sido más o menos lo que hemos realizado. ¿Alguna duda, pregunta? No sé si ahora realizan. Sí. Felicitaciones por la presentación en primer lugar. Y después te quería preguntar sobre la encuesta que realizaron, que es cómo fue, hicieron una traducción de cada uno de los reactivos o preguntas, cómo fue el pasaje
respuesta en inglés. Es que después se están en español publicada. Ya está publicada. Sí, lo habían hecho ustedes a la traducción. No. Está bien. Sí, ya estaba validada y trabajamos con ella, en el cual tenía 5 dominios en los cuales se evaluaban diferentes áreas de la persona, en cómo lo percibía, por ejemplo, en su disconfort, por ejemplo, social, también si la enfermedad periodontal había incidido en la sociabilidad, en el habla, en diferentes aspectos. Y por la frase de Kant que vos pusiste en tu presentación, ¿crees que cada una de las personas integrantes puede haber interpretado de la misma manera o haber interaccionado de la misma manera con el paciente? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Yo creo que es una enfermedad, la enfermedad periodontal, que está muy relacionada, digamos, a la sociabilidad de las emociones. Entonces creo que no deja de estar teñida la problemática periodontal por cómo la persona incide en su calidad de vida diaria. La frase hacía más referencia a cómo fue mi experiencia cuando yo comencé a realizar las encuestas en la cátedra y con los pacientes tanto de consultorio externo que habían sido dados de alta y seleccionando algunos pacientes, digamos, que habían, de los alumnos que ya habían recibido la terapia periodontal. Y sí, así comenzó. Todo estaba relacionado al principio con mi emoción y mi capaz poco manejo con los pacientes, y luego gané experiencia y bueno, eso me ayudó muchísimo. ¿Y qué enseñanzas te dejaron la interacción con los pacientes ahora? Bueno, muchísimas, porque enriqueció mucho mi trabajo luego. Pude tomar dimensión de lo que realmente la enfermedad periodontal afecta y cómo abordar a una persona que tiene esta problemática. Entonces, bueno, me dejó múltiples aprendizajes en cuanto a poder acompañar más al paciente, también cuando tomamos nuevos pacientes como durante el tratamiento, que generalmente son tratamientos que tienen su extensión y uno también tiene que educar al paciente. Entonces, realmente me dejó muchos aprendizajes. Bueno. La segunda experiencia será relatada por María Agustina Zucconi. Experiencia con adolescente con riesgo de traumatismos. Bueno, hola, buenos días a todos. Mi nombre es Agustina Rusconi, actualmente soy egresada de la Facultad de Odontología, pero en 2019 participé como alumna en un proyecto de extensión a cargo de la doctora María Cecilia Martínez. El nombre del proyecto fue Odontología aplicada al deporte, prevención de lesiones orofaciales en la actividad deportiva. Este proyecto fue integrado también por otros docentes de la Facultad de Odontología con la finalidad de poder conformar un equipo interdisciplinario. Podemos mencionar dentro de la cátedra de odontopediatría a la profesora Graciela Ochonga y Liliana Aramayo, la cátedra de operatoria a Mónica Basáez y Leonela Angaramo, de la cátedra de ortodoncia a la doctora Marta Rugani, de la cátedra de prótesis el doctor Nelson Rugani y Jordan González, de la cátedra de endodoncia Marisa Gutiérrez, de la cátedra de biología Dora Martínez y por último de la cátedra de diagnóstico por imágenes la profesora Silvina Duarte. Dentro de los alumnos que participaron en conjunto conmigo incluyo a Agüero Milagros, Cuevas Pablo, Agustina Inés Botero y Gabriel Ignacio Garabo. Bueno, el proyecto en sí tuvo distintas etapas. En un primer momento lo que hicimos fue una etapa de sensibilización, una etapa educativa, donde tomamos contacto con un colegio, el IPEM 42. Seleccionamos este secundario porque es el único colegio estatal que tiene orientación en lo que es la actividad física. Entonces, bueno, nos pareció como el ideal. Entonces fuimos a este colegio y realizamos una encuesta para evaluar el grado de conocimiento que tenían tanto alumnos como docentes, tanto con respecto al cuidado de lo que es la salud bucal, como respecto a lo que es la prevención de los traumatismos orofaciales y el abordaje cuando estos ocurren. Frente a estas encuestas nos dimos cuenta que el conocimiento era bastante escaso, con lo cual realizamos charlas motivacionales
tanto con respecto a la salud, al cuidado de la salud bucal, como de los traumatismos, como les comentaba recién. Hicimos pósters y videos interactivos, y luego coordinamos con el colegio, con los directivos del colegio, para asistir, para poder tomarle impresiones a aquellos alumnos de tercer, cuarto y quinto año que realicen deportes de alto impacto. Incluimos dentro de estos deportes, por ejemplo, el hockey, rugby, básquet y boxeo, que eran los que más predominaban dentro de los alumnos. Les tomamos impresiones, la verdad que estuvimos mucho tiempo porque fueron muchos alumnos, realizamos los modelos y luego en la facultad, en la cátedra de odontopediatría, realizamos el estampado de estos modelos para poder obtener de esta manera protectores bucales. Los recortamos, los hicimos de distintos colores y los volvimos a llevar al colegio para entregárselos a los alumnos. La verdad que todos calzaron perfectamente, los chicos estaban muy contentos de recibirlos. Aprovechamos esta última instancia también en la que fuimos al colegio para entregarles un botiquín de primeros auxilios frente a traumatismos dentales, donde incluía solución fisiológica, gasas estériles y un frasquito para que ellos tengan, digamos, ante cualquier situación, y obviamente folletitos y cosas para que ellos puedan saber cómo abordar. La verdad que nos quedó pendiente una última etapa dentro de lo que fue este proyecto, que fue el de la limitación del daño. La idea era poder coordinar con las distintas cátedras de la Facultad de Odontología para poder resolver a las situaciones de aquellos alumnos que ya habían sufrido algún tipo de traumatismo y poder abordarlos desde la parte de la rehabilitación, tanto en la cátedra de odontopediatría como en la cátedra de prótesis. Como el proyecto se realizó en el año 2019, en noviembre y diciembre, lastimosamente como después vino la pandemia, no pudimos concretar esta última etapa. Fue algo que bueno, quedó como pendiente de poder realizarlo, pero personalmente igualmente fue una etapa y un proyecto que me gustó mucho. Percibí mucho la satisfacción de los alumnos, los contentos, estaban re felices de sacar un montón de fotos con los protectores. Los directivos también estaban contentos de que tengamos esta posibilidad y este alcance, y de hablar de la importancia que tiene que la facultad se involucre, que nos involucremos en la sociedad, que lleguemos a la gente que quizás es más vulnerable, desde la forma que nosotros podamos y con el área que creamos que sea más conveniente acompañar. Bueno, eso fue básicamente lo que consistió el proyecto, y no pude hacer un PowerPoint, pero básicamente consistió en eso, y nada, realmente me sirvió un montón, practicamos un montón, hacer impresiones, modelos, que en ese momento era algo muy, muy satisfactorio porque nos costaba mucho todavía. Nos enseñaron mucho también a toda la parte de la confección de los protectores bucales. Todos los docentes que participaron y que mencioné estuvieron presentes al lado nuestro para acompañarnos en todo momento y enseñándonos un montón, asistiendo todos en grupo, en conjunto, coordinando entre todos, que la verdad que fue algo muy valioso para mí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiere consultar. Vamos. Muchas gracias. Gracias. La pregunta es, cuando ustedes dicen la gente quedó contenta, los alumnos, los directivos, no hicieron ningún instrumento para ver el grado de satisfacción, algo que puedan ustedes tener de una manera más cuantificable, claro, en expresión, en montaje? No, sí tomamos varias fotos, pero no tengo nada medible, digamos. Eso también sería algo bueno que deberíamos haber hecho. Eso sí. Quizá una encuesta. Tal cual. Sí, claro, es algo que yo veo como subjetivamente, o sea, como que lo que me transmitían en ese momento, pero sí no lo tenemos como cuantificado. Sería importante que lo realicemos para otra vez. Así que bueno. Sí, gracias. Yo te quería hacer una pregunta que a lo mejor es aplicable para todos. ¿Vos considerás que la situación de aprendizaje adentro de un contexto diferente a la facultad, sí, digamos, pensar como que el aula está afuera, te da vos la posibilidad de generar el conocimiento, sí, trabajar ese conocimiento, aprenderlo y hacerlo propio con una visión social un poco más enfocada? Sí, sin duda. Sin duda, y también he participado en otros proyectos de extensión, y la verdad que siempre que he ido me he sentido como muy bien. Yo siento que mis compañeros también tienen como esa misma sensación de que estás aprendiendo, de que estás participando, te sentís parte como de poder llevar
lo que aprendiste en la facultad a otro lugar y empezar a practicarlo en otro contexto. Así que la verdad que a mí sí me sirvió un montón y todas las experiencias que conozco han sido muy buenas también. Así que sí. Gracias, sí quería. Está bien. Bueno, muchas gracias a todos. El tercer relato está a cargo de Francisca Salvi, La sonrisa de los niños y niñas libres de caries. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Mi nombre es Francisca Salvi, soy alumna de quinto año y estoy participando en el proyecto de extensión de la Facultad de Odontología, La sonrisa de los niños libres de caries. Este proyecto está a cargo de la directora Mónica Vera y como codirector el profesor José Casiamano. Bueno, yo vengo en representación de todos los alumnos, los cuales participamos en 2 colegios. El primer colegio es el Colegio Viejo Q, el cual estuvimos con niños de segundo grado, y el otro colegio es el Colegio Juan José Paso, el cual estuvimos con niños de cuarto grado. Bueno, desde el comienzo participar en una experiencia con niños me pareció muy enriquecedora, ya que me prepara como alumna cuando comenzara en odontología. Y también es una retroalimentación muy positiva porque ellos devuelven muchísimo. Bueno, en la primera visita, nosotros, nuestro principal como objetivo fue a ellos comunicarles cómo fue su primera visita con el odontólogo, cómo se veían, y además, a través de juegos de recreación, le mostramos cómo es la salud bucal, la importancia de la caries, qué conocían de esta enfermedad. Bien, en la segunda visita ya inspeccionaron sus bocas y volvemos a hacer también la importancia de visitar al odontólogo regularmente. Y en la última jornada que tuvimos hace poco, el doctor Casiamano dio una charla de extensión, también incluyendo este proyecto a alumnos y padres, para que también se integraran a través de esta charla, comunicando la importancia de las caries, cómo hacemos una prevención para esta dicha enfermedad. Y bueno, fue muy positiva porque los padres y los abuelos se mostraron muy entusiastas con la actividad, por lo cual la próxima visita vamos a implementar el hecho de que ellos cuenten una historia a los niños y así que cuenten su primera visita al odontólogo y hacerlos más partícipes en conjunto con los niños. Bueno, y la jornada última finalizó también con juegos de recreación, enseñando a los niños nuevos hábitos de alimentación, la importancia de ingerir distintos grupos de alimentos y cómo ellos podrían prevenir las caries bucales. Y bueno, todo este proyecto me pareció una hermosa experiencia. Porque de alguna forma uno tiene que volver a ser niño para poder relacionarse con ellos. Y bueno, siempre se mostraron muy participativos y para dar un cierre a todo este programa de extensión, en el Colegio José Paso, una niña en medio de la jornada se le desprendió su diente incisivo y ella lo trajo con mucha ternura en su mano, mostrando una gran hazaña. Y ahí, bueno, nos damos cuenta de la importancia y lo lindo que es extender todo lo que nosotros aprendimos durante estos años a ellos. Y bueno, la verdad fue muy lindo participar de esta actividad cultural de la vida de ellos. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Si alguien tiene alguna pregunta. Disculpen, me cambié de posición. Estaba medio nerviosa. Bueno, acá estamos en una de las primeras visitas, donde les hicimos hacer juegos de recreación.
Ahí están completando una sopa de letras, como la de esta vez, con respecto a la charla que habíamos dado sobre alimentación. Bueno, acá estamos nosotras, las alumnas, los alumnos, con los padres en la última jornada. Ahí les explicamos sobre la alimentación y los niños, la verdad que entendíamos muchísimo la importancia de cada alimento, cuándo consumirla, cuándo no. Bueno, los padres muy entusiastas y ahí están la niña con su pequeño dientecillo. Y bueno, ahí se ve el asombro y yo creo que esa imagen es la de la unifadas. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Quería felicitarlo porque, bueno, también a otra alumna que recién pasó y que habla sobre un poco también de las emociones, de lo importante y de lo vanguardista que son estos proyectos para promocionar la salud desde los vínculos, también como dijo el Maceo, desde el afecto, y que el aprendizaje más importante es a través de las emociones. Así que bueno, los felicito a todos los que están incorporando esa parte nuestra. Gracias, totalmente coincido que sí, la verdad sí, hemos ido formando vínculos con los niños a medida que íbamos a los colegios. La próxima visita ya te reconocían, te miraban con cara de vino, la seño, nos abrazaban y es muy reconfortante. Y también eso te da herramientas para, o sea, como nosotros llevamos herramientas al colegio, ellos también nos dan herramientas para utilizarlas acá. Porque, no sé, yo, por ejemplo, como experiencia propia, empecé odontopediatría hace 2 meses y yo comencé la carrera diciendo, no me gustaría ser odontopediatra, y hoy en día digo, me encantaría, y por eso creo que es tan importante la extensión, porque nos da experiencias capaz en la facultad, no las tenemos a disponibilidad todo el tiempo. Y bueno, eso es muy valorable. Muchas gracias. Perdón, disculpen. No, la parte donde recuperan los relatos de los abuelos, que es muy interesante, el acercamiento, digamos, al núcleo familiar, pero recuperar a los abuelos, a sus relatos, a su vivencia, en otra época y con otra odontología, ¿no? ¿Eso ya lo han hecho o es una etapa que se está por hacer? No, esta es la próxima jornada que vamos a hacer. O sea, ya incluimos en la última jornada. Nosotros dimos una exposición, o sea, el profe dio una exposición especialmente para ellos, explicando las caries, cómo era la prevención, y ellos participaron bastante bien, y sí, se vio totalmente lo que usted acaba de decir, que no era lo mismo, antes no había esta idea de la prevención de la caries, era otro tipo otra mirada totalmente distinta, y yo estoy segura que la próxima jornada, cuando los incluyamos a los niños, con sus abuelos y sus padres, van a salir cosas muy preciosas. Muy bien, muchas gracias. Gracias. El cuarto relato está a cargo de Lucía del Valle Bordón, iluminando sonrisas más allá de la teoría. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy alumna egresada de la facultad y en el año 2019 tuve la posibilidad de participar en el proyecto Cazadores de Sonrisas, el cual el director era el doctor Federico Buchleiman, y decidí nombrar esta presentación Iluminando Sonrisas más allá de la teoría. El porqué de este nombre lo iré desarrollando a lo largo de la presentación. El proyecto Cazadores de Sonrisas era un proyecto en el cual participaba una fundación denominada Tijeras Solidarias, la cual llevaba a diferentes comedores y merenderos de zonas vulnerables y marginales en Córdoba, un servicio de peluquería en la cual le cortaban el pelo a toda la gente, principalmente niños, si bien existía la participación de adolescentes y adultos, en su mayoría eran niños, y lo que es un grupo de la Facultad de Odontología constituido por los diferentes claustros, ¿sí? Tanto docentes, no docentes, egresados y alumnos. Bien, ahí podemos ver en la imagen en la cual los peluqueros están cortando el pelo a los niños y un poco de lo que fue nuestra intervención. Bien, el objetivo general de lo que fue el proyecto fue fomentar las competencias disciplinares en el contexto real, fomentar el valor de la solidaridad y también el compromiso con nuestros pares y con la sociedad en conjunto.
siempre considerando a la sociedad en todas sus complejidades, en toda su diversidad en cuanto a sus actores y demandas y potencialidades. Acá podemos ver imágenes en los cuales, en dos merenderos, ¿sí?, en los cuales tuvimos la posibilidad de ir e intervenir. En lo que consistió nuestra intervención se puede dividir en dos momentos. El primero, actividades de educación y promoción de la salud, y el segundo, en el cual es diagnóstico y prácticas específicas y derivaciones de los pacientes a la facultad. Acá podemos ver imágenes en lo cual el primer momento, que era más de lo que es actividades de educación y promoción de la salud, hicimos folletos en los cuales explicábamos la importancia de la salud bucal, también nos centrábamos en la educación, ¿sí?, para lograr enseñar una técnica de higiene correcto a los niños y a toda la gente que participaba y asistía a estos merenderos y comedores. También regalamos cepillos de dientes y pastas. Tuvimos la posibilidad de llevar macromodelos y juegos que solicitamos en la ludoteca, lo cual fue, digamos, muy enriquecedor, debido a que los niños ya nos esperaban y estaban contentos. Era verdaderamente una fiesta para ellos que nosotros fuéramos y lleváramos juegos. Es más, podíamos ver la experiencia de, entre ellos iban a diferentes casas a comunicar que habíamos llegado. Bueno, ahí tenemos imágenes de los niños que también jugando y la atención que le ponían a todo lo que nosotros le enseñábamos. Y ahí podemos ver en la imagen de abajo cómo realmente se acercaban incluso a adultos a preguntarnos y a buscar esa información que muchas veces no llega a esos sectores de la sociedad que realmente son muy vulnerables. Bueno, en la segunda etapa, sí, ya hicimos una intervención en la cual realizamos un diagnóstico. Obviamente, al ser la mayor cantidad de niños, tuvimos que enviar consentimientos previamente para que estos sean firmados por los adultos responsables y para que puedan ser, digamos, revisados. También tuvimos la posibilidad de utilizar técnicas preventivas como la aplicación de flúor y también hasta realizar algunas técnicas atraumáticas. Que eso, bueno, realmente era un desafío bastante importante porque era hacer un análisis correcto del contexto. Por ejemplo, muchas veces el espacio físico que teníamos para realizar estas actividades, o por ejemplo la realización de técnicas atraumáticas, era verdaderamente pequeño. Entonces era de alguna manera organizarnos para poder brindar esta atención. Bueno, en lo que es la Facultad de Odontología y en la Universidad Nacional de Córdoba, se nos brinda todos los conocimientos para podernos desarrollar a lo largo de toda nuestra vida profesional. Y a mí en lo personal me queda más que agradecer el aprendizaje humano que me permitieron tener estos proyectos, tanto Cazadores de Sonrisa como en los otros en los que tengo la posibilidad de participar, porque realmente nos permite ver que como estudiantes y como profesionales de la salud es importante nuestro aporte para así lograr una sociedad mucho más justa, tanto sea a nivel de que todos tengan acceso al conocimiento como también un acceso a la salud. Gracias. De ahí un poco el porqué del nombre que elegí, que es Iluminamos Sonrisas, porque es ver más allá, iluminar esas sonrisas de esa gente que muchas veces no tiene el acceso a la salud pública, ya sea por diferentes motivos. Por ejemplo, había muchos niños a los cuales no habían tenido atención odontológica y muchos adultos que decían que no tenían la posibilidad de llevarlos a diferentes dispensarios, hospitales o incluso muchas veces la facultad. Y ahí la importancia de nuestra llegada en estas diferentes salidas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias. El quinto relato será realizado por Eugenia Villar Campos, Pequeñas Sonrisas, una experiencia extensionista en barrio El Quebracho. Buenos días a todos. Mi nombre es Eugenia Villar Campos. Y en el día de hoy les voy a contar mi experiencia extensionista, que
que he hecho en los últimos 4 años en distintos proyectos en los cuales el director es el doctor Ramiro Tomás. Bien, estos proyectos son 4 proyectos que se han venido desarrollando. El proyecto de percepciones, experiencias y efectos de la pandemia sobre salud bucal en un comedor del barrio Quebracho se desarrolló comenzando la pandemia, por lo cual se tuvo que hacer de manera virtual y a través de pósters y folletos para llegar a los pacientes, los cuales ya habíamos formado un vínculo en los proyectos anteriores, porque era la misma población y el mismo lugar donde asistíamos. Los proyectos se han basado y se siguen desarrollando en el comedor de los peques de Barrio El Quebracho, en el cual asisten aproximadamente unos 200 pacientes, en su mayoría niños y adultos, donde promovemos la atención primaria de la salud y la promoción, también la creación de huertas comunitarias y familiares para cambiar los hábitos saludables de estos pacientes y enseñar hábitos de higiene que los pacientes desconocen. Bien, quise plasmar esta foto, que es de una compañera, y poner estas palabras que creo que son que resumen estos 4 años en los que vengo haciendo extensión, donde más allá de lo que uno puede aprender en el aula y la teoría, es lo que tiene que llevar a la práctica en lo que es extensión en un barrio de las afueras. Que no es lo mismo que la experiencia que uno puede tener en un consultorio en la ciudad. La realidad es totalmente distinta. Uno tiene que desarrollar habilidades en la extensión como la comprensión, el amor, la escucha activa del paciente, ser más simple al explicarle los tratamientos a los cuales vamos a abordar y darle confianza al paciente y despojarnos de un montón de prejuicios. Quise poner esta foto con esta frase, no juzgar, sino comprender y conocer, en la cual quise hacer referencia sobre la realidad con la que me encontré cuando empecé a hacer extensión. La realidad de saber de que esos niños, la mayoría nunca tuvo un cepillo de dientes propio. Y eso fue algo que nunca me lo imaginé en la facultad. Porque uno por ahí, en la vorágine del cursado, de los pacientes, de que me falla un paciente, de que tengo otro, no nos paramos a ver y a sentir esa realidad de que ellos están viviendo. También yo empecé haciendo extensión cuando cursaba anatomía patológica con el doctor Tomasi. Él era mi docente y me invitó a hacer extensión en el primer proyecto que se llamó Sonrisas Saludables. Y en estos 4 años que he hecho extensión, quiero destacar de que he podido evidenciar ahí mismo, o sea, en el paciente en vivo, diferentes patologías que eran las que yo estaba estudiando, que las veía en la teoría, en la guía, y las pude ver y las pude plasmar, y mi aprendizaje de la materia fue mucho más enriquecedor, aprendí más, incluso llegué a promocionar la materia y me seguí agregando a otros proyectos del doctor. Por eso yo considero que es muy importante la curricularización de la extensión en la facultad. Y también me gustaría contarles lo que yo considero que a mí me dio la extensión.
Yo hice mi primer odontograma haciendo extensión. Hice mi primera historia clínica sin antes haber hecho una materia que se llama semiología, que es donde vemos cómo se realiza la historia clínica. El primer contacto con un paciente a mí me lo dio el señor el doctor Tomasí, que voy a estar siempre eternamente agradecida. Luego de eso, de que yo hice el primer año en extensión, después me sumé a la cátedra como ayudante en anatomía patológica. Luego fui tutor de los ingresantes de la Agencia Córdoba Joven del Gobierno de Córdoba. Luego me invitaron a ser anfitrión de los ingresantes por la Facultad de Odontología por el programa Nexos del Ministerio de Educación de la Nación. Y gracias a todo esto y la experiencia que tengo en extensión y con los pacientes, pude acceder a una beca rentada de práctica de perfeccionamiento profesional de la facultad, en la cual me ha enriquecido muchísimo y voy a estar muy agradecida siempre por la oportunidad que me ha brindado la extensión. También soy coautora de un artículo de divulgación científica junto con el doctor y otros integrantes de los proyectos, en el cual hicimos un relevamiento y estudio y estadística sobre la evolución de los hábitos y la incidencia de patologías caries en estos pacientes a través de estos 4 años. También me invitaron a ser miembro del Consejo Asesor de Extensión de la facultad y miembro de la comisión organizadora de estas jornadas. Y más allá de todo esto, lo que yo quiero destacar es que a mí la extensión me ha dado una mirada distinta, me ha dado una mirada más social de lo que es la extensión y cómo se acerca la universidad hacia la sociedad, que como alumna cursando la carrera jamás hubiera tenido conocimiento de acceso a ciertas vivencias que tuve en ese barrio. Y también he podido poner en práctica en terreno todas las diferentes patologías, no solo de la materia de anatomía patológica, sino de las diferentes materias de la carrera. He tenido experiencia con cientos de pacientes a lo largo de estos 4 años y bueno, sobre todo lo más importante que yo considero es la curricularización en extensión, sobre todo ahora que estamos la facultad se encuentra en un cambio de plan de estudios. Me parece muy importante que sea incorporada al nuevo plan de estudios esto. Y por último, quiero aprovechar para invitarlos a todos los alumnos de la carrera que se encuentran en este momento cursando, que hagan extensión. No solo labores que te exige la facultad, sino que lo sigan haciendo porque la experiencia que uno obtiene y lo que vive haciendo extensión en cada salida es algo sumamente enriquecedor. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Bueno, sí. Pero bueno, es muy gratificante escuchar. Pero ahora estamos todos los que estamos acá, somos, digamos, interesados en extensión. Pero creo que sería bueno que llegara esto también a otros ámbitos. Así que el trabajo que todos ustedes están presentando en este momento es realmente muy valioso. Tendría que trascender también la jornada. Eso es lo que quiero decir. Totalmente, totalmente. Doctora, en ese tema yo quiero contar que ayer tuvo Jessy Madrid de coordinadora del programa Compromiso Social Estudiantil y a los miembros de la comisión organizadora nos pidió que le facilitáramos este capítulo que está siendo grabado en el canal de YouTube de la facultad para que desde el programa Compromiso Social Estudiantil se nutran con la visión del estudiante de la facultad. Así que va a estar a disposición
abierto en el canal de YouTube de la facultad, pero va a estar a disposición también para el programa de compromiso social estudiantil. Seguramente desde el área central aprovecharán y utilizarán estos recursos y estos aportes valiosos que están dando los estudiantes para poder, digamos, transponer un poco la visión que tiene el estudiante de facultad. Hagan seguimiento. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. El sexto relato está a cargo de Juan Cruz Romero Panico, desde el aula hacia la comunidad. Buenos días, yo soy Juan Cruz y soy egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba y hoy vengo a hablar sobre mi experiencia como voluntario universitario. Hace ya más o menos 10 años que tuve esa experiencia de la que voy a hablar hoy, así que bueno, muy contento de estar acá con ustedes. Esto fue cuando estaba en el primer año, así que bastante tiempo. Bueno, a modo de introducción, obviamente todos ya conocemos lo importante que es la extensión a nivel de la vida universitaria, junto con la investigación y la educación, pero siempre hay que recalcar que es lo importante que es como puente entre lo que es la universidad y la comunidad que rodea esta universidad. De esta forma, poder lograr una comunicación dialógica y horizontal que nos permita hacer un intercambio bidireccional que enriquezca tanto al saber del universitario como también pueda ayudar a la comunidad con las problemáticas y que nosotros a través de nuestro saber universitario podemos ayudar a esa comunidad y devolver un poco también lo que se nos ha dado a nivel de educación pública y gratuita. Y específicamente hablando del trabajo fluorosis endémica en el noroeste cordobés, que es el voluntariado que he realizado yo, es una experiencia compartida en el sentido de que es un proyecto que articula tanto actividades de investigación, de docencia, como extensión. Este proyecto es un proyecto de la Cátedra de Química Biológica A de la Facultad de Odontología, el doctor Rubén Ponce, la doctora Raquel Galará, Viviana Centeno, Alejandra Bojanich, María Eugenia Piña, todas personas que estoy muy agradecido por la oportunidad que nos han brindado. Bueno, ¿cómo llegué yo a participar? Porque bueno, esto fue un poco ver la visión y la experiencia que tuve yo en primer año de la facultad. Entonces, yo cuando estaba cursando primer año, junto con mis compañeros Fabricio y Samila, nos invitaron los profesores a estas reuniones informativas de lo que era el voluntariado, y a nosotros la verdad que nos fascinó, primero que porque nosotros en primer año, muchos de nosotros no sabíamos realmente lo que era la extensión, y segundo porque nos permitió generar vínculos que son muy importantes, tanto ya con los pares como también con los docentes. Nosotros, el haber tenido esta experiencia en primer año, la verdad que nos permitió transitar el resto de nuestra carrera con otra mirada. Una mirada más abierta, más enfocada hacia lo que está afuera también, que realmente nutre a la universidad y que es lo que es la comunidad. Y bueno, con respecto a los vínculos, nosotros en este grupo de trabajo había alumnos de primer año, había alumnos también de años más avanzados, como Milagro Pizarro, Pablo Stefanini también, que los recuerdo con mucho aprecio, y Milagro también me ayudaste mucho con el Power, así que te agradezco particularmente. Y también con los docentes, porque realmente veníamos de una relación un poco rígida. A veces nosotros estábamos acostumbrados a la secundaria de la relación de profesor-estudiante, pero de repente compartir mates, compartir charlas un poco más desestructuradas, la verdad que fue muy lindo. Y también teníamos dentro del equipo otros profesionales de salud, bioquímicos, bueno, y psicólogos y psicopedagogos que nos acompañaron en todo momento. Ahora, particularmente yo era una persona que hacía muchísimas actividades y lo sigo siendo, la verdad, un poco inquieto y me gusta, digamos, las múltiples facetas de la vida. Entonces, yo en primer año, bueno, yo soy músico, soy bajista y en primer año tenía 3 bandas de música. O sea, imagínense, tenía todos esos proyectos, tenía que cursar, tenía que estudiar, tenía que rendir, tenía que ensayar, tocar y a la vez también le sumaba el voluntariado. Entonces, la verdad que era una cuestión de hacer malabares en el tiempo para poder hacer todas las cosas que quería hacer.
pero la verdad que no me arrepiento de nada porque toda la experiencia y las cosas lindas que he vivido no las cambio por nada. Específicamente hablando del proyecto Fluorosis Endémica en el noroeste cordobés, nosotros viajábamos a lo que era la localidad de Charbonnier, que era cercano a la zona de Cruz del Eje, y era una zona hidrogeológica muy particular en la cual las cuencas de agua subterránea estaban contaminadas con un exceso en la concentración de flúor, lo cual producía a nivel de la población de esa localidad la fluorosis endémica. Una patología que no solamente traía problemas a nivel salud, sino que también tenía un componente social muy importante, porque los chicos que estudiaban ahí en la escuela Paula Albarracín cursaban el jardín y la primaria en ese colegio, pero después la secundaria pasaban a otro colegio en el cual era más grande y se nucleaban chicos de todas las localidades alrededor. Entonces se producía como un efecto, como una especie de bullying o de, digamos, un rechazo a los chicos de la zona por las manchas que tenían en los dientes. Le decían los nenes de los dientes marrones. Y estos chicos, se notaba también que había mucha deserción escolar en este periodo educativo por parte de los chicos que venían de esa localidad. Bueno, ¿cómo comenzó todo esto? Comenzó con estas reuniones previas del voluntariado. Acá vemos el equipo de trabajo de la cátedra, ahí en esta imagen también. Y en estas reuniones, primero informativas, después se daban también una especie de charlas y clases donde se nos instruía, donde se nos daba una calibración, se podría decir, en todo lo que era el diagnóstico de la fluorosis. También se generaban se generaban tomas de decisiones, intercambio de ideas para todo previo al viaje. Este era el grupo de voluntariados, que era grande, era un grupo grande, la verdad que éramos como 15 voluntarios, y bueno, se hacía todo esto que era la asignación y división de tareas y funciones en subgrupos para poder cumplir con todas las actividades que teníamos propuestas. Con respecto a las actividades que se proponían de voluntariado, había actividades tanto en la facultad como actividades en la comunidad. Dentro de la facultad, bueno, se hacían proyectos de investigación, toda la toma de decisiones, y también el análisis en laboratorio de las muestras de flúor, las muestras de agua para poder medir el flúor. Después, a nivel de las actividades en la comunidad, teníamos, como vemos en la imagen del medio, hacíamos diagnóstico de fluorosis, hacíamos revisación bucodental de los chicos, hacíamos actividades de promoción de la salud, ya sea bucal como general, como alimentación saludable, como la higiene, y no menos importante también la instalación de filtros de agua en lo que eran las escuelas. Bueno, ahí estamos viendo una imagen del doctor Piazza que estaba explicándole a la cocinera del colegio cómo utilizar este filtro que era realizado con materiales fácilmente obtenibles. Bueno, pasamos entonces a comenzar el viaje. En todas estas imágenes tuvimos la suerte de que fuimos seleccionados en ese momento por un programa de Canal Encuentro que nos filmó, que vinieron de Buenos Aires a filmar todo el proyecto, que se llama Experiencia Directa Voluntariado Universitario. El que quiera le puedo después compartir el enlace, ahí pueden ver todos los capítulos. Entonces, bueno, ahí tenemos varias de las imágenes de cómo era el viaje, que salíamos creo que a las 5 o 6 de la mañana, porque eran 3 horas hasta llegar a Charbonnier, pero bueno, salíamos de noche, volvíamos de noche, y ahí estábamos compartiendo un poquito en el viaje. Llegamos a la escuela Paula Albarracín de Sarmiento, en la localidad de Charbonnier. La presentación del equipo, la doctora Eugenia Piña estaba presentando ahí a los integrantes del equipo que íbamos a hacer la actividad ese día. Era importante que esta escuela era una escuela con recursos escasos, que tenía pocas aulas, tenía pocos docentes, y tenía una salita de 4 y 5 años, otra sala de 1er a 4º grado y otra de 5º a 6º grado. Entonces era muy común todas estas actividades en grupo. Acá podemos ver cómo se hacía la revisación bucodental a la doctora Piña, y nosotros obviamente ahí observando y aprendiendo y aportando sobre todo lo que era este diagnóstico de la fluorosis dental. Después todas las actividades de promoción en la salud, tanto bucal como general. Ahí estamos haciendo charlas y juegos a nivel del patio del colegio, con macromodelos, con disfraces de muela, todo. Trajimos todo un arsenal de cosas de la facultad para poder usar. Acá vemos también cómo hacemos las charlitas en rondas.
También después juegos que fomentaban la alimentación saludable, como carreras de embolsado y los premios en manzanas, que también se le enseñaba cómo es la correcta higiene de los alimentos. Y por último también lo que era la instalación de estos filtros de agua, que decía cómo eran de materiales fácilmente conseguibles y de fácil uso, y se estaba instruyendo ahí el doctor Piazza a la cocinera del colegio para utilizarlo tanto para conseguir agua para tomar como para cocinar. Y esta es una imagen, bueno, del momento de las recolecciones de muestras del agua de las distintas cuencas de la zona, para luego ser estudiadas en laboratorio y, bueno, medir los niveles de flúor. Así que, como conclusión de mi experiencia, la verdad que fue hermoso y a su vez fue muy enriquecedor. Lo que más destaco es que haya sido en primer año, entonces yo arranqué ya la facultad con una visión un poco más amplia, conociendo cosas que realmente uno a veces está enfocado en su mundito y realmente no ve lo que está pasando al lado, y que realmente nosotros podemos ayudar, podemos dar lo que nosotros aprendemos en la universidad para ayudar a la comunidad. Y también toda esta cuestión de los vínculos, tanto entre los pares, son vínculos que hasta el día de hoy mantengo, por suerte, y también vínculos con la comunidad y con los chicos. Uno muchas veces dice, bueno, va con la idea de dar, pero en realidad cuando uno llega y después que pasa todo el proceso se da cuenta de todo lo que uno recibe de la comunidad. Bueno, muchas gracias. ¿Raquel? Yo te tengo que ¿Te preguntaste a todos? Yo quería saber, a ver, bueno, vos sabés que la fluorosis es un problema que no es solamente momentáneo, sino es que esté ocurriendo en la escuela en este momento, sino que fue incorporado desde el nacimiento, durante la primera etapa de la gestación, de ese chiquito ya fue determinado a nacer con dientes manchados. ¿Cómo podés contener esos niños que después van a pasar esa escuela? O sea, ¿cuál fue, no sé si me puedes explicar, cuál fue el aporte como voluntario, como estudiante y a su vez para contener esos chicos que después, como vos decís, van a pasar una escuela, que van a sufrir bullying, que van a ser segregados? ¿Cómo lo pudiste vivir a eso y cómo podés hacer que sea contención a esos chicos? Claro. Difícil contestar porque es difícil de resolver en realidad. Yo creo que el primer paso, y que es lo que un poco hicimos, fue primero dar a conocer lo que le estaba pasando, porque a lo mejor los chicos no saben o los padres no saben por qué. Para ellos es algo quizás normal, o el hecho de entender lo que está ocurriendo, ya eso por lo menos te permite tomar una decisión o decir, bueno, vamos a cambiar ciertas actitudes con justamente la purificación del agua o el consumo de otras fuentes. Pero sí, la verdad que es un problema que está muy arraigado, y no solamente acá, sino también en el sur de Córdoba, en el oeste de Córdoba, hay muchas zonas, y que bueno, actualmente el proyecto sigue y está también trabajando en otros lados, y bueno, también se mete mucho a esas cuestiones de política, cuestiones de que bueno, a veces es difícil un poco hablar, pero bueno, es amplio el tema, la verdad que sí, es de a poco, es a través de la información, a través de la divulgación, yo creo que va por ahí la cuestión. Quiero acotar algo que también lo hablé ayer, esta cuestión de ir trabajando sobre problemáticas, creo que también expresa, por un lado, la participación de todos los actores, y por el otro lado, que haya una continuidad sobre el trabajo en territorio. Entonces, a lo mejor lo que puede ser hoy un problema, mañana es algo que se resuelve, nos vamos anticipando posibles problemas. Y ahí es donde está bueno saber a dónde estamos llevando la universidad, a dónde estamos llevando la facultad, a dónde vamos como estudiantes, como docentes, como alumnos. Yo creo que la continuidad en cualquier proyecto es lo que va validando y ayudando a que se vayan solucionando las problemáticas.
Claro, la idea es que no solamente sea una intervención, sino que sea algo continuo, pero que además genere un cambio. Por lo menos nosotros, esos chiquitos, no van a poder cambiarle, no van a dejar de tener mayor dientes, pero sí quizás puedan llegar a prevenir que futuras generaciones no lo tengan. Entonces, es cierto que en la escuela está bueno enseñar y dar a conocer, pero lo importante sería que el cambio parta desde la tendencia, desde donde puedan hacer cambios generales, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, a veces la universidad llega donde no llegan los docentes que deberían llegar. Y entonces es bueno hacer ver a los estudiantes, a todos los que forman parte de los proyectos de atención, la importancia que tiene como un agente de formación, de educación, de carrera profesionalizante y demás. Justamente ayer, uno de los disertantes hablaba, Néstor Secchi, la universidad aún sigue siendo uno de los espacios con mayor credibilidad. Entonces también desde el lugar que ocupamos podemos nosotros generar esos cambios. A veces sin esperarlo desde otros lugares, pero desde la universidad podemos hacer mucho. Ese es un mensaje de docente, estudiante, para transmitírselo, ¿no? Perdón, sumo, también esto de que ellos conozcan, o sea, conozcan lo que les pasa, cuál es la situación problemática que nos aparezca, digamos, también ser consciente de cuál es el problema que hay en la sociedad o en mi comunidad, es bastante importante, porque no es lo mismo conocer, porque a no saber qué es lo que pasa y que eso sea un problema, ese conocimiento, esa información. Entonces, a veces, por más que no podamos hacer un cambio brusco, porque hay cosas que no pueden cambiarse de un día para el otro, se puede por lo menos hacer consciente a una persona de qué es lo que está ocurriendo, y eso también da una tranquilidad a la sociedad y hace que sigan funcionando de una mejor manera, digamos, sin esa carga. También que las personas sepan que es un factor externo, que es algo genético, nacemos con esto y todos los hijos van a nacer así, sino que sepan que es algo externo que es modificable. Cuando planteamos con el doctor Ponce este capítulo, leer, ustedes hablan. Y eso es lo que están haciendo hoy, eso está buenísimo. Es un poco de venir a todo lo que estudiantes de facultad, es muy valioso. Eso fue planteado con el doctor Ponce, con el secretario de Extensión, el doctor Marcelo. Lo trabajamos en muchas reuniones. ¿Cómo iba a ser el grado de participación del estudiante en esta jornada? Porque también es esta cuestión, la facultad sin estudiantes no es facultad. Y también tenemos que tener en cuenta que estamos formando en una universidad pública y gratuita. Entonces, eso también ayuda y colabora a generar cambios, construir conocimiento y demás. Está bueno escuchar, chicos. Muchas gracias. La siguiente presentación será cargo de Talía Macarena Fernández, conocimiento bucodental en adolescentes y docentes de nivel medio de Córdoba. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Talía Macarena Fernández y soy una de las alumnas que forman parte de este proyecto, conocimiento bucodental en adolescentes y docentes de nivel medio en Córdoba. Bueno, este proyecto de extensión lo llevamos a cabo con estudiantes y docentes de la Escuela Don Faustino Sarmiento, que nos brindaron y nos abrieron las puertas para poder presentarlo. Bueno, el objetivo principal de nuestro proyecto fue poder transmitir nuestros conocimientos y de alguna forma fomentar tanto la prevención como la promoción de la salud, para que aquellos individuos que formaran parte de este proyecto pudiesen manifestarse como promotores de la salud. Bueno, la metodología de trabajo, nosotros realizamos 2 talleres que lo hicimos de manera participativa para los chicos y los docentes. En el primer taller lo que buscamos fue interiorizar un poco a los estudiantes y a los docentes en temas como la anatomía y la función de la cavidad bucal, y al finalizar el primer taller decidimos hacer como una puesta en común
para que ellos mismos pudieran escoger o elegir cuáles eran los temas de mayor interés para ellos mismos para poder desarrollar en un segundo taller. Bueno, en ese segundo taller que organizamos con mis compañeros del proyecto, decidimos trabajar sobre 3 ejes principales, que fueron malos hábitos, piercing e higiene bucal. En el caso de higiene bucal, nos concentramos más que nada en explicarles a los chicos cómo eran las técnicas correctas de cepillado y cómo podían sumar elementos o implementos para favorecer esta salud bucal, como el uso de hilo dental, los enjuagues bucales, el correcto cepillado de la lengua. En el caso de los piercing, nos enfocamos más que nada en las consecuencias o riesgos que podía traer la presencia de un piercing oral y cómo esto podía también perjudicar a las funciones del sistema estomatognático, como la deglución, la fonación, la masticación, y en aquellos alumnos o individuos que persistieran en la idea de realizar un piercing oral, siempre recomendándoles que fuese con un profesional capacitado. Bueno, y en el caso de malos hábitos, con mis compañeros tuvimos la idea de hacerlo más participativo para que los mismos alumnos pudiesen identificar solos esos malos hábitos y de alguna forma lograr ese cambio en la actitud que estábamos buscando. Siempre remarcándoles que esos cambios de actitud llevan su debido tiempo y que la mejor forma de tratarlos es de manera interdisciplinaria. Eso es muy importante porque nuestro equipo de trabajo no solo estaba conformado por profesores y alumnos de la Facultad de Odontología, sino que se sumaron al proyecto muchos profesores y alumnos de la Facultad de Fonoaudiología. Así que fue un equipo de trabajo muy lindo, muy organizado, tanto en la planificación como en el desarrollo de las actividades, donde tuvimos muchas propuestas de trabajo, no solo los pósters, sino actividades para el cierre del proyecto durante el segundo taller. Así que hubo mucho debate y siempre tratando de buscar un eje o un punto principal para que los alumnos y los docentes estuviesen motivados e interesados en el proyecto. Bueno, estas son algunas de las actividades del cierre que planteamos con mis compañeros, con la idea de que los alumnos pusieran en práctica todos esos conocimientos que les habíamos brindado durante las charlas. Hicimos sopas de letras, crucigramas, también en algún punto quisimos incorporar el tema de las redes sociales, que hoy en día son muy influyentes en la sociedad, así que de alguna forma también quisimos sumar esto de que pudiesen promover algún tema de interés o algo que les haya resonado o resultado atractivo, para poder fomentarlo en sus redes. Bueno, y como para finalizar un poco mi relato, yo creo que como participante del proyecto, el objetivo principal se logró porque si bien durante las charlas hubo muchas dudas, no solo referido a los temas que tratamos, sino también a modas establecidas de hoy en día o tratamientos relacionados, por ejemplo, había muchos chicos con tratamientos de ortodoncia, entonces tuvo uno aprovechar para sacarse dudas, preguntar cosas. Bueno, fue un trabajo en conjunto y la verdad que lo que queríamos era que ellos se pudiesen apropiar de estos conocimientos que nosotros les brindamos para que de alguna forma pudiesen transmitir a sus familiares, a sus conocidos, toda esta información y convertirse verdaderamente en promotores de la salud. Y en algún punto creo que no solo ellos se vieron beneficiados, sino que nosotros también, porque esto no solo nos forma como futuros profesionales de la salud, sino que también nos convierte en promotores de la salud. Así que bueno, me gustaría agradecer a los profesores titulares del proyecto, a la doctora Viviana Flores, por permitirnos participar de este proyecto, que bueno, como dije, no solo nos enriquece en cuanto a la formación como profesional,
sino también como personas, y también agradecer al colegio que nos abrió las puertas para poder llevar a cabo el proyecto. Así que gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, bueno, gracias. 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 La siguiente presentación será realizada por Ángeles Bepre, adultos mayores, salud bucal y nutrición. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Ángeles y bueno, vengo a comentarles un poco sobre el proyecto en el que estuve participando. El proyecto se hizo con la Cátedra de Ortodoncia A y fue desde la Facultad de Odontología nos dirigimos hacia Villa del Rosario a conocer. Nuestro proyecto se trató de la salud bucal en adultos mayores, pero más que nada relacionado al tema protético. El proyecto de extensión se llamaba Promoviendo una vida digna y estaba a cargo de la doctora Damián y Patricia, entre otros, que ella era la directora. Bueno, nosotros empezamos el proyecto en el 2021, por lo que tuvimos que hacerlo mediante la presentación de PowerPoint y encuentros por Meet, y también esta presentación se realizó en conjunto con la Facultad de Nutrición, por lo que le enseñábamos técnicas de alimentación y de higiene, era un conjunto. En el 2022 pudimos llegar a Villa del Rosario y conocer por fin a estas personas que acudimos a distintos hogares geriátricos, donde fueron Los Sauces, Mi Ciudad, La Casona y Virgen de Lourdes. Lamentablemente en La Casona no pudimos entrar porque no nos permitieron, pero igual pudimos hacer la entrega de folletos y pasta dentales y cepillos de dientes. Bueno, la idea principal fue enseñarles técnicas de higiene, tanto bucales como protéticas, porque como sabemos, es así. Nosotros fuimos a estos distintos hogares y entregamos folletos, dimos charlas, presentamos PowerPoints, pegamos afiches, y lo que hicimos fue instruir a estas personas en la alimentación, pero también verificar cómo estaban la salud bucal de estos ancianos, si eran portadores de prótesis parciales, de prótesis completas, o si no eran portadores de prótesis. Porque, como sabemos, es muy importante, y bueno, también cómo estaban los tejidos de la cavidad bucal, porque como sabemos es muy importante cómo se encontraban los tejidos, porque van a ser el asiento de nuestra prótesis, que nos va a dar las funciones principales del aparato estomatognático, como la masticación, la fonación, la deglución, la formación del bolo alimenticio, entre otros, que son muy importantes para una vida saludable. Bueno, en general, los adultos se encontraban con sus necesidades básicas muy bien atendidas, también las prótesis se encontraban la mayoría en buen estado, y nosotros en el 2021 lo que hicimos antes de visitarlo fue hacer encuestas virtuales donde los cuidadores de estos ancianos nos reportaban la cantidad de ancianos con prótesis, el estado en general, que después lo verificamos cuando pudimos en el 2022 ir. Bueno, yo los invito en esta parte a reflexionar un poco sobre nuestros abuelos o las personas geriátricas o gerontes que existen, que yo le pregunté a un grupo de personas qué pensaban cuando pensaban en sus abuelos, y también aporté desde mi experiencia, y las palabras más enriquecedoras fueron que todos sentían que los abuelos les aportaban experiencia, amor, ternura, sabiduría, alegría, que eran guías, que tenían una calidad, una amabilidad, contención, que eran personas que los hacían reír, que los hacían sentir bien. Entonces yo me puse a reflexionar, y les pido a ustedes que reflexionen conmigo, acerca de cómo tratamos y cómo cuidamos a nuestros abuelos. Por ahí los que tienen madres que ya están grandes,
los cuidan, les tienen paciencia, los tratan bien. Por ahí los abuelos no tienen mucha educación y preguntan mucho. Uno tiene la predisposición y el tiempo de enseñarles, de darles una mano, más nosotros que estamos en el ámbito de la salud, explicarles cómo tienen que cepillar sus encías, sus dientes, las prótesis, cómo hay que lavar. Los escuchan cuando les dicen, pero no entiendo esto, o en general, los invito mucho a reflexionar sobre los abuelos, porque siento que son personas que, si bien ya están grandes, son personas que solamente nos pueden aportar amor, la mayoría, y que uno por ahí no tiene la paciencia o el tiempo para darles lo que ellos necesitan, que es un poquito de calidez en su vida, que están viviendo los últimos años de su vida. Así que bueno, eso es lo que yo les invito a reflexionar, y también los invito a formar parte de estos proyectos de extensión o de estos proyectos de promoción de salud, porque nos hace bien a nosotros, porque cuando uno da, siento que está más gratificado uno mismo y se siente muy satisfactorio, y la persona que recibe también. Entonces es un intercambio de amor y de enseñanza que nos llena la vida a todos. Así que bueno, los invito a cuidar a los abuelos y también a que hagamos más proyectos de extensión, se sumen. Bueno, muchas gracias. Y yo en esta cuestión de reflexión, primero felicitarte por tu presentación y por la temática, ¿no? Sí, he conocido por todos que la expectativa había medio aumentado, los abuelos también merecen una atención odontológica especial. Sí. Habla del doctor Edith Breyer de Chile, que hace gerodontología en el área que él tiene. Y lo que, digamos, acá uno ve que lo que hace la extensión universitaria, o lo que acá surgió como voluntariado, que bien decía Juan Cruz, es tender un puente entre donde hay conocimientos y tener un puente hacia la sociedad. Vamos viendo, lo demostraste con esto. Fueron muchos los que participaron de este proyecto, además de... Como estudiantes éramos 3 solamente, pero como egresados, Agustina también estuvo y eran los profesores adjuntos de la cátedra. ¿Cómo harías vos para fomentar que participen en este tipo de proyectos y visitar 4 Villa Rosario? No es una ciudad muy grande, ¿cuánto tendrá? 15.000, 20.000 habitantes. Sí, más o menos. Y tienen 4 hogares. Pudieron asistir a 3, pero imagínense, eso se está replicando en otras partes. Bueno, yo creo que como estudiante, la problemática es que estas horas de extensión uno no las ve como algo satisfactorio, sino como una carga impuesta. Entonces nadie quiere participar porque es como, no tengo ganas. Pero porque uno que lo vive, siente estas experiencias y lo siente en el corazón, por así decirlo, o en estas charlas. Yo, por ejemplo, escuchaba charlas de mis compañeros y decía, qué lindo, me gustaría haber participado de eso, pero antes de escuchar yo los relatos o las experiencias, era como, ay, ¿por qué tengo que hacer esto? Bueno, lo tengo que hacer por obligación. Pero si por ejemplo esta charla hubiese sido transmitida está siendo transmitida, pero para que los veamos, o sea, a mí varias personas me preguntaron cuál era el canal y yo realmente no lo sabía, o poder invitar a la gente, y yo creo que a través de la experiencia de uno va a llegar, pero si es algo impuesto por la facultad es obligatorio, a uno muchas ganas no le da, como algo más del corazón, por así decirlo. Yo, perdón, ¿no? Yo estuve presente cuando fuimos a los hogares y realmente nos llenó de satisfacción estar y escuchar a las personas mayores, porque no solo íbamos para enseñar o interrogarlos en determinadas cuestionarios que llevábamos, sino
brindarle amor, cariño, se sintieron escuchados. Algunos nos contaban cosas de su infancia, casi diríamos. Así que yo creo que ese momento así fue muy agradable para ellos y nos marcó a todos. Así que quedamos muy, pero muy satisfechos. Inclusive en algunos hogares los abuelos los esperaron con regalos. Estaban ansiosos por ir y porque lleguemos. Sí. Algunos tejían y nos ofrecían algunas cositas que ellos hacían realmente. La verdad es que fue hermoso. Bueno, muchas gracias. ¿Qué posibilidad hay que capaz, yo en el último año de estudiante en la facultad, ya estaba incluido que uno tenía que estar en un proyecto de extensión y demás? Obviamente que siempre desde la imposición va a haber gente que no quiera, pero ¿qué posibilidad hay que se arranque y también con el cuarto año con experiencia y probabilidad pude tener el contacto y me enriqueció un montón más? ¿Pero qué posibilidad hay que se empiece desde los primeros años con la creo? Que ya esté ese contacto, entonces es como más sostenido a lo largo de... Bueno, si a mí me permiten el atrevimiento, les invito a los profesores que están presentes o a los agregados, y como lo hicieron con el doctor Juan Cruz, que los inviten, porque yo creo que cuando uno ingresa a la experiencia no la deja más, y le va comentando a los compañeros y va contagiando. Yo creo que más que algo impuesto, tiene que ser algo contagiado. Ese es el aporte que les puedo dejar. Y como hicieron los profesores, ustedes que son docentes, inviten a sus alumnos y yo creo que así no hay falla, porque es algo realmente hermoso. Bueno, muchas gracias. La siguiente presentación es realizada por Valentina Díaz, Sembrando hábitos saludables en niñas y niños, nuestra experiencia en pandemia. Hola, buenos días. Mi nombre es Valentina Díaz, soy estudiante de nutrición, estoy en tercer año y formo parte del proyecto Sembrando hábitos saludables en niñas y niños. En esta oportunidad voy a contar mi experiencia y la experiencia de mi equipo durante el año 2021, durante la pandemia. El proyecto es llevado a cabo en la Escuela Provincia Santiago del Estero, es una escuela del barrio Villa del Libertador acá en Córdoba, y trabajamos con niños del primer ciclo, primero, segundo y tercer grado. Como objetivo tenemos el promover hábitos saludables, tanto higiénicos sanitarios como alimentarios, y elegimos este colegio debido a que se encuentra en una zona en riesgo, digamos, por contaminaciones, entonces una sociedad muy vulnerada en relación a eso. El equipo que forma este proyecto, como se ve en la foto, son tanto docentes como estudiantes de diferentes carreras de la salud. Es un equipo multidisciplinario y eso hace que el proyecto sea bastante completo. Las actividades que se realizan son desde diferentes ejes. Tenemos estudiantes y profesores de la carrera de nutrición, de odontología, kinesiología, medicina, agronomía. Bueno, nuestra experiencia comenzó, como dije anteriormente, en la virtualidad debido a la pandemia. Fue una etapa de incertidumbre como estudiantes porque, bueno, no sabíamos qué era lo que iba a pasar con la pandemia. Y bueno, desde mi lugar y varios de mis compañeros, era nuestra primera experiencia en un proyecto de extensión, por lo tanto tampoco teníamos mucho conocimiento de qué era lo que teníamos que hacer o a qué nos íbamos a enfrentar. Entonces, era un desafío muy grande. Nosotros nos insertamos como diciendo, bueno, como decíamos recién, me invitaron, bueno, me sumo a ver qué pasa. Y bueno, muchos comenzamos de esa forma. Y las primeras actividades que llevamos a cabo eran así de forma virtual. Hacíamos algunas actividades que eran enviadas por parte de los docentes a las senios de los niños, y de esa forma las senios enviaban por WhatsApp a sus alumnos algunas actividades para colorear o cuestiones así, para que ellos vayan sabiendo que nosotros en algún momento íbamos a llegar a tener un contacto con ellos.
Como se ven en las fotos, esas fotos estamos todos vestidos de colores. Lo que hicimos fue armar un videíto de presentación en el que, bueno, les contamos que nosotros íbamos a ir al colegio en poco tiempo y de esta forma acercarnos un poco más a ellos. A medida que iba pasando el tiempo y íbamos recibiendo respuestas por parte de las seniors, nos generó mucho entusiasmo porque veíamos que esto estaba llegando al colegio y que pronto íbamos a tener que ponernos más en marcha, hacer cosas más elaboradas, por así decirlo, y llevarlas al colegio. Cuando la pandemia, bueno, fue flexibilizando un poco los protocolos, comenzó este proceso de cambios, tanto a nivel social, a nivel de la escuela y a nivel del proyecto. Como decía anteriormente, tuvimos que empezar a cambiar la modalidad de trabajo, a destinar, digamos, mayor tiempo, a dividirnos en grupos para poder hacer diferentes actividades que íbamos a llevar a cabo. Yo principalmente voy a contar mi experiencia y la experiencia de mi grupo que trabajó con primer grado. También estuvieron los otros grupos que se dedicaron a trabajar con segundo y tercer grado, pero las actividades siempre fueron con este objetivo de promover hábitos saludables, así que los ejes y las actividades fueron muy similares, adaptándonos en cada caso a la edad de los niños, que bueno, eso también es muy importante para el tipo de actividades que llevábamos a cabo. Bueno, cuando llegamos a la presencialidad, fue un cambio bastante rotundo en lo que fue el proyecto y en lo que vivimos como participantes de este proyecto. Los niños nos esperaban con mucho amor, con muchas ganas, y hicimos actividades de todo tipo, como se ven en las fotos. Por ejemplo, en la primera foto estuvimos haciendo actividades recreativas, de juego, nos dividíamos en postas y los niños participaban de cada actividad. Fueron actividades que complicadas para nosotros como estudiantes de manejar, por así decirlo, también en algunas situaciones, porque son niños pequeños y nosotros somos estudiantes que a lo mejor todavía no tenemos las habilidades para trabajar con un grupo al 100%, entonces nada salía mal, pero sí era un desafío, o sea, era algo que teníamos que ir viendo en el momento cómo manejábamos la situación, o pensar para el próximo encuentro qué pasó, qué ocurrió en este encuentro, qué tendríamos que cambiar, o cómo sería mejor trabajar para que ellos puedan, tanto los niños como nosotros, disfrutar de ese encuentro que estaban teniendo. Otra de las actividades, como se ve en la foto, por ejemplo, son actividades más de exploración y aprendizaje para el lavado de dientes. Fue algo que se hizo en la mayoría de los grados, donde también les regalamos el cepillito de dientes. Ellos estaban súper contentos, cada cual con su cepillo. Y bueno, ahí también pudimos ver otras realidades, hablamos con ellos, y los niños nos expresaban que bueno, muchos no tenían su propio cepillo, o que en su casa no había pasta dental. Entonces fue conocer esa realidad que llevábamos a ellos, a lo mejor algo que no habían tenido nunca, o que lo deseaban porque se nos estábamos dando de esa forma. Otra de las actividades de lo que promovíamos, digamos, es la alimentación saludable. En esa ocasión lo que habíamos hecho fue llevar diferentes tipos de frutas y trabajar la alimentación y nutrición desde otro lugar. No solo el imponer qué era lo que había que comer o qué debían consumir, sino trabajar también con el conocimiento de los diferentes alimentos que están disponibles, y en ese caso lo relacionamos con lo que había sido, por ejemplo, la textura de la fruta, los colores, el porqué. Entonces hizo que ellos se vean más interesados, digamos, por lo que les estábamos mostrando. En esa situación, ellos sabían muchísimo, y eso también fue algo que nos sorprendió, porque a veces creemos que los niños no nos saben, pero sí creemos que a veces sabemos un poco más por tener más años, y en realidad ellos saben muchísimo, es una cabecita muy chiquita con muchísima información, y eso también es muy valioso porque para poder también adaptarnos a sus saberes con lo que íbamos a ir llevando. En otra de las fotos contábamos cuentos, llevamos bastantes veces cuentos en donde ellos escuchaban y eran partícipes porque les dábamos algunas imágenes para que ellos puedan jugar, o con títeres. Otra de las actividades fue el lavado de manos. Eso fue el mismo día que hicimos las actividades de recreación al aire libre. Ese lavado de manos lo habíamos trabajado anteriormente,
y luego en un próximo encuentro lo que hicimos fue llevarlo a la práctica. ¿Cómo era que ellos deberían lavarse las manos? Organizaban las figuras, y otra de las actividades que hicimos en relación al lavado de manos fue durante este año, los llevábamos al baño y pudieron lavarse las manos y los dientes como para poder llevarlo a la práctica todo eso que habíamos aprendido. En cada encuentro también llevamos algún regalito, algún presente para que ellos se vean motivados. Como dije anteriormente, les llevamos los cepillos de dientes, muchas veces llevamos budines o tortas para compartir entre todos, que eso también se ponían súper contentos porque merendábamos todos juntos. Y en una de las ocasiones llevamos una plantita para que ellos pudieran, llevamos la semillita para que ellos pudieran sembrarla en donde quisieran, y bueno, que ellos después nos contaran cómo había sido el crecimiento de esa plantita. Eso también lo habíamos trabajado con ellos a nivel áulico, digamos, y eso fue muy enriquecedor porque nos mandaban sus fotos, nos enviaban fotos de la plantita, cómo había crecido, súper contentos, y eso también nos sirvió mucho para poder, además de promover estos hábitos saludables y el cuidado de uno mismo a través de la alimentación, del lavado de manos, del lavado de dientes, también poder aprender sobre el cuidado de nosotros y de los otros. O sea, principalmente esto de la plantilla fue el respetar al otro, respetar el cuidado que deben tener otros seres vivos, como por ejemplo las plantas, y era promoverles esta dedicación por parte de ellos a cumplir con otro tipo de deber o compromiso con un otro. Bueno, todas estas actividades fueron posibles por la participación y el compromiso de los siguientes estudiantes, como dije anteriormente, de la Facultad de Odontología, Escuela de Nutrición, Escuela de Fisioterapia, Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Para finalizar, quise agregar esta frase: la educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. Bueno, fue muy enriquecedor trabajar con los niños. Nosotros fuimos con el fin de educar, y también sentimos que ellos nos han educado a nosotros. La educación es un acto, como dice la frase, de amor. Los vínculos que se forman son muy fuertes, es muy lindo vivirlos desde ese lugar. Como estuvieron expresando los compañeros antes, yo creo que valorar la posibilidad de poder enseñar a otra persona y poder valorar también y ser receptivo de la enseñanza que las otras personas o los niños en este caso nos pueden dar es sumamente importante. Así que bueno, muchas gracias. La pregunta. Muy buena presentación. Gracias. Como estudiante de nutrición, ¿cuál fue tu experiencia en el trabajo multidisciplinario con otros estudiantes de otras carreras? Porque como se ve en el proyecto, han empleado a muchas actividades académicas. Bueno, desde mi lugar, desde mi experiencia, yo me sentí también que aprendí mucho de los demás, de las otras carreras, porque había cosas que a lo mejor no son abordadas en nuestra carrera claramente, y bueno, creando estas actividades para los niños también aprendíamos cosas nuevas, por ejemplo de kinesiología, tanto también de odontología. Fueron como aprendizajes que se fueron aportando por las diferentes áreas, que desde mi lugar también lo siento como bastante enriquecedor, y además poder visualizar el hecho de que como estudiantes de distintas carreras también somos distintos. Eso es algo que también se nota mucho, en el buen sentido lo digo, que cada uno tiene una percepción muy distinta a lo mejor, entonces cada uno aporta desde su lugar, no tanto universitario, sino más humano, o con percepciones de las situaciones. Entonces eso también fue muy, muy lindo, porque a lo mejor en nutrición yo tengo contacto con personas más cercanas, y conocer otro tipo de personas que aportan desde otro lugar, eso me gustó mucho. Y eso creo que es una gran fortaleza que tiene el proyecto, porque acceder a trabajar en equipo, un paciente bien nutrido, un paciente que va a responder mejor a un tratamiento,
pueden ver, ¿no? Entonces, como, digamos, a través de esa mirada del trabajo de extensión, ustedes enriquecen la parte de la profesión o de lo que van a hacer en el futuro. Me parece muy interesante. Sí. Sí, en relación a eso, el poder insertarnos con estos niños también nos llevó al aprendizaje de que muchas veces nosotros pensábamos en llegar a una actividad puntual y decir, bueno, vamos a enseñarles esto, pero en realidad eso no se adaptaba a la realidad que ellos tenían. Entonces, como estudiantes también, desde mi lugar me pasó mucho esto de que a lo mejor estudiando la materia que sea, a lo mejor sobre educación te dicen, bueno, vos llevas esto a la práctica y cuando llegás al lugar, eso no se adapta a la situación en la que tenés que aplicarlo. Entonces, conocer la situación en donde vas a tener que aplicar diferentes tipos de educación es muy importante, porque a lo mejor desde tu escritorio, creando una actividad, es fácil, porque vos la creás, la imaginás, queda ahí como algo posible lograr, pero cuando lo tenés que llevar, se te complica, o a lo mejor no, pero por eso lo creo súper necesario. Y también me va a preguntar lo mismo, que la pregunta de Raquel iba a ser lo mismo, así que no voy a preguntar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Verónica. La última presentación, realizada por Julia Baquila, TASMA, el relato extensionista que atraviesa contextos y experiencias pre-pan, post-pandemia. Hola, buenos días. Mi nombre es Julia Baquila, soy estudiante de medicina de 5º año. Y bueno, me uní al proyecto gracias a que me invitó mi hermana, que ella es estudiante de odontología. Bueno, con la primera filmina quería mostrar que la primera parte para mí fue mucha virtualidad. Acá podemos ver todas las diferentes reuniones que teníamos casi todos los lunes, donde tuvimos diferentes capacitaciones dadas por profesores de odontología, de nutrición, de psicología, Bueno, Sandrita me está haciendo reír. Sandra es la directora del proyecto. Bueno, como decía, tuvimos diferentes capacitaciones. Luego, con la virtualidad, con la pandemia, se avanzó mucho con la virtualidad y se activó la página de YouTube, donde podemos encontrar diferentes videos hechos tanto por los profesores y profesionales de las diferentes carreras, dando capacitaciones, y también los estudiantes hablando sobre sus experiencias y también dando diferentes charlas. Acá tenemos un par de charlas que se hicieron, de los videos que hicieron los chicos a lo largo de la pandemia: prevención de caries, lactancia en madres con VIH, tratamiento con VIH. Bueno. Y aquí está las salidas que hacíamos. Se hacen aproximadamente 6 salidas por año, donde vamos a TASMA, que queda al oeste de Córdoba. Aproximadamente vamos siempre entre 15 y 20 estudiantes, pero al proyecto pertenecemos hoy en día 57 estudiantes de diferentes carreras. Bueno, estas son todas nuestras salidas. La foto obligatoria enfrente de la iglesia. Bueno, y acá estamos también nosotros, y acá está lo que es la organización, la ONG, que es el Grupo Misionero Nigeriano. Ellos fueron los que comenzaron con todo esto, hasta que en el 2017, por acción de Sandra, comenzó a ser un proyecto perteneciente a la universidad. Bueno, esto tenemos hoy en día médicos, pediatras, clínicos, ginecobstetricia y 4 sillones de odontología donde están los chicos atendiendo. También se tiene, también normalmente se hace toda una reunión, es todo un evento muy lindo, la verdad, que viene la gente de TASMA y de otros pueblos cercanos. Se realizan comidas y las personas se atienden. Como digo, está bastante aceitado hoy en día, es la verdad muy lindo. Hay chicos que vieron, yo me vine este año, pero hay chicos que vieron crecer. Vieron agrandarse ciertas familias, la verdad que es muy bonito eso,
que la gente los reconozca. Yo fui 2 veces y la segunda vez ya me reconocían, es trabajar con otra comunidad. Las diferentes cargas de salud atendemos muchos pacientes en la ciudad, pero es muy diferente atender en comunidades así. La verdad que es muy lindo, te sentís muy aceptado. No sé, atender en el hospital, viene un paciente y así como viene se va, acá es otra cosa, la verdad que es muy bonito. Bueno, acá tenemos terrenos, no solamente se atienden pacientes, no solamente se hace la parte clínica, también se hacen diferentes talleres y charlas, se centran mucho en lo que es prevención de las diferentes enfermedades y educación sobre higiene bucal. Bueno, acá tenemos otras fotos más. No solamente se atiende en un Zoom, aunque también se dan charlas en la iglesia y se va a los hogares para esas personas que no pueden por alguna razón acercarse al Zoom. Acá tenemos fotos yendo a los diferentes hogares. Y bueno, por último, acá una filmina del grupo misionero chileno con los números y nombres de las personas para, si algunos tienen una colaboración, se arman bolsones ahí luego para entregar a las familias, y también ropa. Me olvidé decir que se cuenta con un ropero donde se da ropa a la gente que necesita. Y creo que me falta. No, creo que no me falta nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Fue comunicación? Sí. Para mí el trabajo es magnífico y la cantidad de estudiantes que tienen el proyecto es uno de los proyectos que más gente tiene, emplea. Mi pregunta es, ¿en dónde está la extensión? Es una pregunta que yo te hago a vos desde este punto de vista. ¿O están supliendo una tarea que debería corresponder al Ministerio de Salud o al Ministerio de Economía de la provincia, de la ciudad? ¿Cuál es la extensión ahí? ¿Cómo se hace el intercambio de saberes? ¿Es tu opinión? Sí, no, mi opinión es que realmente la salud es un derecho, no lo digo yo, lo dice la OMS, bueno, y tendría que estar suplido todo esto por el Ministerio de Salud. Pero bueno, nosotros acá cubrimos, como en muchas comunidades, saliendo 1 hora detrás de las sierras, muchas personas que no saben realmente, porque lo que falta es educación sobre la salud, mucha educación. Se ve acá mismo en la ciudad también, personas que no saben cómo cepillarse los dientes, personas que no tienen idea de los controles que tienen que hacer. Recuerdo una persona que supe conocer que me dice, yo quiero controlarme, ¿a dónde tengo que ir? Mi mujer va al ginecólogo, yo tengo que ir al ginecólogo también. Y uno dice, ay, ¿cómo no vas a saber que tienes que ir a un clínico? Pero es porque falta mucha educación sobre la salud. Hablamos tanto de enfermedades de la diabetes y hipertensión, pero nos centramos en la prevención de todas estas enfermedades. Es un diagnóstico importante que ustedes hacen, porque eso corresponde al Estado. Totalmente. La universidad tendría que ir con algo. Ustedes están haciendo un rol que está bajante, que como digamos, alumnos extensionistas es importante que lo tengan en cuenta, porque es la situación que nos rodea, como vos. Sí. Y por otro lado, como médico, ¿el médico alguna vez mira la boca a un paciente? Mira, la verdad es que uno en los libros siempre, ¿viste? En la embarazada tenemos que ver la boca, en el primer trimestre se tiene que ver la boca, pero mujer que está planeando quedar embarazada tenemos que revisar la boca. Yo no he visto nunca a ningún profesor mío revisar la boca, más que la lengua para ver deshidratación, anémico,
ver las mucosas, pero es esto y a ver, nada más. Yo gracias a esto, y bueno, también quiero agradecer mucho mi hermana, hacemos intercambios muy lindos, la verdad, con ella y con sus compañeras de la facu que vienen a estudiar a casa, y charlamos, y yo les cuento mi punto de vista médico, ellos me cuentan su punto de vista odontológico, y yendo acá también aprendí un montón. O sea, para mí la fluorosis da diarrea, ¿entienden? Y ustedes, capítulo tras capítulo, libro tras libro, sobre la fluorosis dental, que también es algo que se ve acá, que se ve en TASMA, perdón. Así que es muy enriquecedor, sin olvidarme que yo hago medicina, ya hace odonto, pero nos complementamos. La salud, como me gusta pensarlo a mí, como un rompecabezas, ¿sí? Y buscamos que el paciente sea saludable, que es la definición de la OMS de salud, que es el equilibrio psicofísico y social del paciente, de la persona, perdón. Por lo tanto, es importante la salud vocal, del que se encarga el odontólogo, la nutrición, el nutricionista, el estado psicológico de esa persona. Una persona puede estar físicamente totalmente saludable, que si no está bien mentalmente, no es una persona saludable. Entonces, la verdad que eso también, y como digo, o sea, recordando que, porque el médico sabe pasar mucho, que el médico es el médico, y no, o sea, el médico es especialista en, y ahí se queda. Me ha pasado de ver profesores que llega un paciente y dicen, bueno, a ver, y yo lo reviso todo, porque en mi mente de estudiante es hacer técnica completa. Y pregunto si tienen gato, que a veces me dicen, ¿para qué estás cuando tiene gato? Y no, porque tiene síntomas de estar embarazada, entonces tengo que ver a ver la toxoplasmosis, por ejemplo, si tiene huertos, que es algo que se va perdiendo con los años, lo he visto, lo veo en profesores grandes míos. Se olvidan de diagnósticos tan chiquitos por pensar en algo tan grande. Si escucho caballos no pienso en cebras. Tal cual. Así que, no sé. Perdón, me pongo muy verborrágica. pero sí. Y al punto que habías preguntado sobre si los médicos, bueno, yo con esto empecé a revisar, hago guardias en el hospital de niños, y revisando a los nenes siempre les pregunto, bueno, porque de cabeza es bueno, el nene es saludable, tiene las vacunas, y ahora les reviso la boca, porque la boca te dice un montón del estado de salud de la persona. Y derivo para acá, deriva con los chicos de odontopediatría. Te imprimí unos papelitos porque los nenes les da vergüenza, y a los padres aún más. Les da vergüenza tener caries, porque tienen caries en las paletas. Y les da vergüenza a los nenes, y me dicen, se burlan de mí, se ríen, me hacen bullying en la escuela por esto. Y es como, bueno, pero se puede solucionar. No sé cómo, yo no sé cómo, pero yo sé que lo pueden solucionar. Es que ahí eso es lo importante, es decir, yo no sé cómo hacerlo, pero sé quién puede saber, un odontólogo. Derivo con los estudiantes de odontología. Es hacerme esa pregunta, o sea, conocer mis límites, no decirle, sí, a ver, en el libro de pediatría yo leí que los dientecitos se van a caer, entonces no hay problema. No sé, sé que se van a caer porque es un niño de, hace 4 o 5 años, pero hasta ahí llega mi conocimiento, es el reconocer dónde termina mi conocimiento y saber derivar. Muchas gracias. Gracias, Juliana. Es una dinámica muy interesante y mucha intensidad, pero esa intensidad contagiosa. Hay que resaltar que trabajo de hace una vez que hace más de 20 años en una zona que es un tema que nos vincula a nosotros con institución, con un terreno, en donde se han detectado problemas sobre los cuales se está trabajando, y por ejemplo, Sandra, desde su disciplina de la odontopediatría, estoy hablando con ella, tiene de 0 a 6 años libre de caries. Entonces, pero si no existiese la OMS,
no sabemos qué pasaría en ese lugar. Entonces, hay toda una construcción de sociedad que no se ve, que hay que empezar a visibilizar. Creo que a la sociedad no solamente la hace el gobierno, la hace una persona, hay un montón de gente que construye desde un lugar sin hablar, sin decir, sin hacer. Y bueno, esto está bueno, visibilizar estas cuestiones, y vuelvo a remarcar. Es un grupo con gente que denodadamente va, trabaja y vos charlas con la gente del grupo que son los bolchevianos, la recolección de los medicamentos tiene una logística y la persona va allá al lugar, se le hace la atención médica, la atención odontológica, se cierra un plato de comida y se lleva el remedio que la mejor necesidad. Entonces, tenemos que empezar a pensar también esta cuestión que está bueno todo, la dinámica que le da Sandra, el enfoque que le da de contactar a los estudiantes de esta cuestión de tratar de los sale el video. Y ahí, desde el punto de vista médico odontológico, cada vez que los chicos vuelven, dicen: quiero volver, quiero volver, quiero volver, quiero volver. Esta vez se resuelven situaciones clínicas que la gente no puede hacer. Entonces, es muy enriquecedor el proyecto, no porque yo forme parte del equipo de trabajo, porque esté Sandra, sino porque vincula un montón de situaciones, un montón de actores y va teniendo continuidad con el tiempo. Nos estamos contando que vos te das vuelta y Sandra ya tiene ahora todo el equipo de trabajo. Una profesora de educación física porque se dio cuenta que hay que enseñarle a una nutricionista, una fonoaudióloga, cada vez más grande. Pero no sé si vos con respecto a lo que le preguntaba a Juli, bueno, para el enormemente, porque me parecía del lado de ella decir qué hace un estudiante del proyecto estudiante de ciencia económica, no sé qué hace. Entonces yo tengo una mirada diferente. No me encasillo en que la intención es esto para dividir, porque creo que tenemos que dejar de dividir qué implica la intención, qué implica esto. Y tener en cuenta que la asistencia forma parte de una mirada de intención porque vos estás haciendo una actividad donde se incorporan muchos saberes, por ejemplo, la fluorosis, para partir de ahí aparece el proyecto dentro de la fermentización, y así muchos egresados han pasado de la biología, que son siempre estuvieron con la colaborando, porque muchas personas comunitarias y colaboradores, todos somos iguales como ella, ahí todos somos iguales. Solamente en el sillón, bueno, está el doctor que te atiende, el profe, el estudiante, coordinador, incluso los tutores, que son no docentes universitarios. A ellos les dicen, les colaboran, porque son que conocen realmente y tienen la verdadera vinculación afectiva con la comunidad, que realmente confía en el grupo, y a partir de esa confianza, de esa vinculación afectiva, es que hay una vinculación y un respeto, porque respetamos entre todos. No hay, el profesor creo que la primera vez que fue, no está Maceo acá, pero la primera vez que fue, estábamos en la capilla haciendo un taller de crianza, salud mental, porque se necesita género. No he dicho todo lo que hacemos porque es un montón de ejes. También preguntamos el agua, que química todavía, y me dijeron que tienen el roto del electrodo, entonces me dije que en 2018 yo traje el agua y no se analizó para determinar efectivamente que el factor de la opacidad del esmalte, que fue una necesidad que se planteó de la comunidad al grupo rocheriano, los adolescentes dijeron que les molestaba mucho la mancha que tenía porque tomaban agua y lo relacionaban con el agua de un pozo. Entonces ahí está el saber. Las personas mismas nos dijeron a nosotros que están relacionadas con el agua. Obvio que ellos no saben lo que es fluorosis, decía el agua dura, el agua blanca, que no se puede tomar. Los ustedes no tomen el agua de este lugar. O sea, ellos mismos me decían, y a partir de ahí se hizo un trabajo de prevención y promoción del cuidado para evitar el riesgo con el que ellos encontraban la experiencia, de la organización del grupo cristiano, mucho trabajo de encuesta relacionado con el consumo de agua, la crianza de los animales, la convivencia, los bacterios que hay, se trabaja en conjunto con los hospitales. Entonces, pero ¿quién es acá el hecho fundamental con esa relación efectiva entre la territorial? Es la ONG. Entonces, yo creo que la principal
causando la causa principal, el motivo principal, que este proyecto tenga continuidad en el tiempo, en forma en que lo tiene, y la gran aceptación del estudiante es que todos estamos en lo mismo, salvo que hagamos un grupo particular, porque damos asistencia, porque no tienen acceso al servicio de salud de ninguna forma. Y lo que le impulsamos a los estudiantes, porque se va sumando, y son 507 estudiantes, los que están vinculados con el proyecto desde el 2017. Tengo salida el sábado 24, tengo 15 lugares, tengo 31 estudiantes que están esperando ir. Y hay un grupo de WhatsApp de estudiantes que recibieron, que ya completaron la hace un montón. En el 2019, antes de la pandemia, tuvimos 107 estudiantes. Porque aparte tenemos algo importante, no solamente ir al lugar, porque no se está diciendo que tengo voluntad y gana de ir haciendo salidita, es la idea que lo tengo haciendo incorporado, sino que tenés que estar capacitado por el territorio. Si no te capacitas, no podrías desear qué onda, porque si no, podés generar situaciones que atentan contra la persona que trae justo su motivo. Entonces, cuando vos le preguntabas a Juli, cuál es la pensadita, es hermosa. Lo que nosotros quisimos, tanto cuando empezamos el proyecto como el proyecto, se fue adaptando en distintos contextos, que fue un desafío constante. Y por otro lado, la reevaluación, la replanificación, es algo que se genera totalmente. Yo te diría, sí, bueno, saben la intensa que puedo llegar a ser, y el defecto, si yo digo qué es lo que falta, y creo que lo hemos hablado en el equipo, el equipo es la comunidad. Acá me faltó que sacaron, me dijeron a mí, es mucho, no se entiende con el presidente, no se entiende quiénes son, ¿cómo es que me dijeron? No se entiende quiénes son los referentes, nada más, porque pusimos comunidad de Tama, creo que algunos de los chicos también lo pusieron, porque todos somos esto, porque cada uno de los que ven o forman parte te van diciendo cuál es la realidad que tiene, hasta dónde vas a llegar y hasta dónde no. Las visitas domiciliarias se hacen y por ahí van, no hay fotos representativas de eso para no exponer a las personas mucho, pero sí vamos charlando con ellos para saber qué pasa, cómo están los hijos, qué pasó, cuántos se fueron, la angustia que tienen estar solos, y por ahí vamos solamente una hora, porque son muchas cosas en el mismo momento. No solamente la atención clínica que necesitan esas personas, que no podrían acceder. Y en la pandemia, cuando no estuvimos yendo físicamente, yo decía, pero ¿por qué no se asistieron? ¿Por qué no fueron al lugar? Porque el área hospital, en el clavero, en el brochero, me dice, no, todo estuvo determinado específicamente para la atención de COVID. Y ellos nos mandaban un mensaje y esas cosas, también fue muy importante. Es decir, seguir construyendo esos vínculos con la comunidad, sobre todo en la pandemia que fue tan significativo para cada uno de nosotros. Ellos nos esperan todo el año. Entonces, ahí seguimos igual, y como veíamos que era un tema tan controvertido, el tema de las vacunas y de la importancia, porque vimos que muchos dudaban de eso, incluso ellos decían que no se iban a vacunar, ahí abrimos la situación y digamos, una colega que había contado, una colega de comunidad que había muchos años de intervenciones, que muy actúa, y con alguna gente de inmunología, no podían ellos estar muy ocupados en la tarea de la pandemia, pero él sí se sumó, le pareció muy interesante comentar la campaña de vacunación. Entonces pusimos, ¿por qué vacunar? Y eso fue uno de los pequeños objetivos positivos que van haciendo lo general, que es generar o promover la salud de la comunidad. La salud, ODS, OMS, todo lo que aporta el PUR y todo lo demás. Y fue súper interesante, porque las chicas del trabajo social tenían una mirada totalmente diferente a lo que nosotros vemos. Nosotros hablamos de cepillado, el diente, no sé qué, y incluso la lactancia materna fue un tema que se abordó en el derecho, y las chicas del trabajo, yo creo que todo le encantó esa parte de ver cómo la mirada de otro estudiante, de otra persona, de una disciplina diferente, que puede a vos abrir la cabeza con el mundo. Y entre las encuestas que se hacen, que son algo que ha publicado, lo hemos hecho y la gente se demuestra. Hay muchísimas encuestas que mencionan la percepción, lo que el grupo, lo que es la comunidad,
podamos pensar en los estudiantes, aparte de la recuperación de ellos de la experiencia, que forma parte de un aprendizaje significativo, recuperar lo vivido, lo escrito, es muy importante para ellos que lo hacen al final, con el trayecto en el proyecto. Que no solamente ir al territorio, sino capacitarse para eso, y tenemos las capacitaciones de todos los profesionales que hay del grupo ucraniano, de compromiso social. Ellos saben qué significa la extensión para que hagan algo en relación a lo que saben, y no decir, bueno, yo con esto voy porque me exigen el compromiso de que tienen que decir 30 horas, pero también que ellos tengan una experiencia significativa y sean conscientes de lo que van a hacer, para que no cometan situaciones que pueden poner en riesgo la relación del micro con situaciones que no van a. Así que bueno, yo hablo mucho, pero si queremos. Bueno, agradecemos, vamos a ir, Sandra. Agradecemos enormemente la participación de los estudiantes. Sabemos que con Eugenia estuvimos insistiéndole permanentemente y con contacto con sus directores, realmente pensamos que el objetivo se ha cumplimentado, así que agradecemos inmensamente la participación y todas sus presentaciones realizadas. Y les recuerdo, para esta tarde a las 14 horas hay una conferencia del doctor Fari González, que nos va a hablar de la Universidad de Cartagena, Colombia, sobre la apropiación social de conocimientos sobre fluorosis dental, en donde nos habla sobre las nuevas generaciones de odontólogos en Latinoamérica, y me hizo una pregunta: ¿va a haber estudiantes? Yo no les dije nada, no les respondí, ¿no? La segunda conferencia va a ser a las 15:30, odontogeriatría para la persona mayor autónoma e independiente, de la Academia Hay Contexto Real. Está muy relacionado a una de las presentaciones de la Universidad de Santiago de Chile. 2 personas nos van a hablar. Y a las 17:15 es la ceremonia de clausura, que quiero ver a todos, porque va a haber un número artístico, entrega de premios, de los pósteres, y primer premio, segundo premio. Así que los esperamos a que estén todos, ¿no es cierto?, presentes. Y en esa presentación artística va a ser realizada por una odontóloga, Susana Jara, acompañada por un pianista. Así que es bueno que estemos. Muchas gracias. Es acá, todo acá. 17 y 15. Yo voy a hablar.